Bueno, vamos a comenzar con nuestro tercer panel. En honor al tiempo, las preguntas pendientes del segundo panel y todas las preguntas, tanto del tercero como el cuarto panel, vamos a dejar una media hora al final para hacerlas. Les rogamos que si tienen cualquier pregunta, la anoten en un papel. Vamos a ir recogiendo esas preguntas por sus puestos. La idea es que logremos terminar a tiempo y ustedes también tengan tiempo para otras actividades. Por tanto, entonces, vamos con el panel número 3, los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad, mujeres mayores, niñas y adolescentes. La moderadora de este panel es la señora María Mercedes López Mora, presidente de la Sala Disciplinaria Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Por los señores que nos están también acompañando en este importante encuentro. Antes de dar inicio al panel número 3 del día de hoy, quiero recordarle a todos y a todas las presentes que hoy es 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la No Violencia de Género. Y quisiera un fuerte aplauso por eso. Así que tenemos la posibilidad de trabajar un tema muy lindo y en una fecha muy especial que nos convoca a todas las mujeres del mundo. Los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad. Nos honran con su presencia en este panel la señora Rosa María Maggi, ministra de la Corte Suprema de Chile. Ella nos va a hacer el honor de hablarles sobre las condiciones de vulnerabilidad de la niñez. La señora Iris Rocío Rojas, magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica, nos va a hacer el honor de hablar del tema de las adolescentes en Iberoamérica que se encuentran también en estas condiciones de vulnerabilidad. Y finalmente el panel lo integra la señora Graciela Varela, magistrada del Poder Judicial de la República de Argentina, quien nos va a ilustrar también en esta misma materia, pero haciendo referencia a la adulta mayor. La forma como vamos a trabajar el panel es de la siguiente manera. Cada una de las honorables magistradas contará con un tiempo en principio de 10 minutos. Faltando un minuto, entre el público se encuentra uno de los hombres que más ama el género femenino, que es mi esposo, el doctor Luis Guillermo Villa, quien nos va a colaborar levantando la mano, indicándonos cuando una de las intervinientes le falte ya un minuto para cumplir los 10 minutos. Y así nos vamos regulando en el tiempo. La introducción que haré sobre la materia pues va a ser sumamente corta también, más o menos en términos de vulnerabilidad. Tenemos que tener en cuenta que se trata de un concepto que además de ser relativo es dinámico, que se refiere a la capacidad disminuida de una persona o de un grupo de personas para anticiparse, para hacer frente o resistir los efectos causados por peligros, ya sea que vengan de la naturaleza o que sean causados por la misma actividad humana. De conformidad con un estudio que recientemente realizó el Fondo de Población de Naciones Unidas, nos dicen que las causas que generan mayor vulnerabilidad en las mujeres varían de acuerdo con la edad. Habla de las menores de 15 años y nos dicen que la violencia doméstica, la falta de acceso a servicios de salud y la falta de acceso a servicios educativos. Igualmente, cuando se habla de las mujeres mayores de 65 años, también se hace presente la violencia doméstica y la falta de acceso a los servicios de salud. Ya en el tema de las mayores de 15 años se ve fuertemente la injerencia de la violencia sexual y la discriminación laboral. Es decir, se puede advertir que hay una causal transversal a las 3 generaciones y es la presencia de la violencia. El mes pasado, la UNICEF informó que entre el 10 y el 36% de las mujeres ha sufrido algún tipo de violencia física o sexual y que puntualmente en nuestra región iberoamericana casi el 20% de los partos son de madres adolescentes. Bueno, sin más preámbulos entonces, vamos
a darle la palabra en principio a nuestra ministra de la Corte Suprema de Justicia de Chile, la doctora Rosa María Maggi. Doctora. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nos corresponde en este panel abordar el tema de los derechos humanos de las mujeres en condición de vulnerabilidad, en particular refiriéndonos a las mujeres mayores, niñas y adolescentes y su relación con la justicia. Las consideraciones generales acerca del tema deberemos omitirlas por razones de tiempo y hemos acordado dividir nuestras presentaciones para cada una referirse específicamente a la problemática de cada uno de estos grupos. Me interesa hablar a mí me ha correspondido el tema relacionado con la niñez y desde luego que debo abordarlo desde el punto de vista del acceso a la justicia. Porque cuando hablamos de acceso a la justicia entendemos que nos referimos al derecho de toda persona a ser oído en un tribunal por un juez competente, independiente, imparcial, establecido con anterioridad por la ley, para hacer valer cualquier acción, ya sea de tipo penal, civil o de cualquier otra, y para ejercer los derechos de toda persona con libertad y con plena garantía y respeto. Entonces, abordar el tema de la manera como lo propone este seminario desde el punto de vista de la interseccionalidad nos permite visualizar mejor este problema. ¿Por qué? Porque la interseccionalidad que acá se propone, también llamada como discriminación compuesta o múltiple, y que corresponde a la situación que se produce cuando interactúan diferentes formas de discriminación o discriminación cruzada en determinados grupos de personas, lo vemos claramente cuando se trata del grupo de mujeres que tiene una escasa edad, como las niñas o las adolescentes o las mujeres mayores, en que se une el problema del género por motivo de sexo, o la discriminación por motivo de sexo más bien, con otro factor como es la edad, en que hay una historia, hay una realidad preexistente en la sociedad que desde ya importa una discriminación. Esta idea de abordar las distintas formas de discriminación o discriminación cruzada ha sido incorporada por la recomendación 28 del Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que interpreta el artículo 2 de la Convención de la CEDAW. Y entonces los Estados partes deben reconocer y prohibir en sus instrumentos jurídicos todas formas entrecruzadas de discriminación y todo impacto negativo combinado en las mujeres afectadas. Un segmento, decía, de las mujeres afectadas por discriminación cruzada es precisamente la de las niñas. Las mujeres se ven enfrentadas a una problemática que puede mantener y puede llegar a la total impunidad cuando la persona es de escasa edad, de pocas posibilidades de tener una protección, ya sea de parte de sus familiares o del personal que esté a cargo suyo en aquellos casos de niños que están sometidos a regímenes de internación. El día 20 de noviembre, que recién ha pasado, se cumplieron 25 años desde la firma de la Convención de los Derechos del Niño, que vino a sustituir la concepción paternalista asistencialista que consideraba a los niños como objeto de protección. En términos generales, de conformidad con las premisas que dan forma a la doctrina de la protección integral de los derechos del niño que subyace en la Convención, toda intervención pública realizada sobre la población infanto-juvenil debe tener en cuenta las particulares condiciones que dan forma a esta especial etapa de la vida. En este sentido, el proceso al cual es sometido un niño o niña cuando se ve enfrentado a un juicio, ya sea como infractor, como víctima o como testigo, debe considerar las reacciones del niño
en un contexto de presión, porque estas son muy diferentes a las percepciones que puede tener una persona adulta. Frente a este hecho, es un deber de toda la sociedad y de todas las instituciones públicas y de los tribunales en particular, preocuparse del derecho de respetar el interés superior del niño y permitirle el ejercicio de su derecho a ser oído. Debe ser tomado en cuenta al momento de adoptar cualquier decisión y debe respetarse todo derecho del niño, tomando en especial consideración su propia condición de vulnerabilidad. El cambio de este paradigma se produjo hace ya 25 años, pero es necesario saber cuánto hemos avanzado como sociedad en pro de asegurar el debido respeto de los derechos humanos de los niños. Los niños, y particularmente las niñas, pueden enfrentar graves violaciones y abusos, en especial en su situación de sujetos sometidos a dependencia de adultos. En el informe de la UNICEF sobre el estado de la infancia hay una serie de conclusiones de las que yo quiero rescatar, refiriéndome a las niñas, que un 18% de las niñas contraen matrimonio antes de cumplir los 15 años, lo que compromete su derecho a la salud, a la educación y la debida protección. Las niñas y adolescentes sufren particulares formas de vulneración de sus derechos por la sola circunstancia de pertenecer al género femenino, dando situaciones particularmente graves como el matrimonio a temprana edad, a que me refería, o en algunas sociedades la mutilación genital femenina. Pero además hay situaciones que podríamos denominar cotidianas y que suceden en nuestros países todos los días, como las diferencias en los cuidados de salud, en el acceso a la educación, en el acceso a los deportes, a las artes, donde muchas veces las niñas se ven postergadas por sus propios padres o su propia familia en aras de mejorar la situación de aquellos hijos varones. Las niñas, por sus propias características de desarrollo cognitivo, emocional y moral, merecen que los Estados adopten mejores medidas de protección. En materia de acceso a la justicia, particularmente, la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 12, consagra el derecho de niños, niñas y adolescentes a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que les conciernen, y en particular les reconoce el derecho a ser escuchados en un procedimiento judicial o administrativo. El derecho aquí consagrado se constituye así en una de las manifestaciones más contundentes del reconocimiento de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, otorgándoles la facultad de expresarse y de manifestar su opinión, reconociendo su dignidad y su capacidad para intervenir. En materia internacional y comparada, se han implementado distintas formas de abordar el ejercicio del derecho para asegurar que sea ejercido de acuerdo con las circunstancias de niños, niñas y adolescentes. Solo mencionaré las reglas de Brasilia, porque será el texto analizado en el panel siguiente, pero estas reglas de Brasilia, debo decir que establecen la necesidad de velar porque la comparecencia en actos judiciales de una persona en condición de vulnerabilidad se realice de manera adecuada a las circunstancias de esta condición. Por eso, en Chile, el Poder Judicial ha enfrentado esta problemática en dos aspectos, en el derecho de familia y en el derecho penal. En materia de familia, la intervención de los niños, niñas y adolescentes puede darse en el contexto de la aplicación de una medida de protección, pero también en la sustanciación de un proceso que regule materias propias de la organización de la familia alguna familia que haya entrado en crisis o que afecte a algunos miembros de la familia. Magistrada Rosa María, le falta un minutico para ajustar los primeros 10 minutos. Por favor, continúe. Voy a presentar entonces rápidamente las conclusiones para decirles que para tratar de abordar esta temática se han implementado en materia de justicia penal un sistema de entrevista única en una sala especialmente habilitada
para evitar la revictimización de los niños y el interrogatorio repetido de estas cosas. Entonces se hace una entrevista video grabada. Esto ha sido adelantándonos un poco al proyecto de ley que existe actualmente en tramitación en el Congreso Nacional, que va a regular la realización de esta entrevista video grabada para niños víctimas de delitos sexuales particularmente, o de cualquier índole, y que entonces ha regulado el Poder Judicial con antelación incluso a la existencia de esta ley. Y en materia de familia se han instalado también algunas salas especiales, denominadas salas Gesell, con el objeto de recibir la declaración de los niños de manera más amigable, de modo que ellos se sientan en la libertad de explicar cuáles son los problemas que quieren llevar a las denuncias que quieren hacer, o la manera como ellos quieren expresar sus derechos. Eso es, solo quiero decir que el protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia, que se aprobó recientemente en la última cumbre iberoamericana celebrada acá en Santiago de Chile, también es un instrumento que va a servir de ayuda, creo, a todos los países latinoamericanos para poder perfeccionar nuestros sistemas jurídicos y garantizar eficazmente el derecho de los niños. Muy bien. Frente a la justicia. Volvemos entonces a continuación, luego de que las otras 12 colegas intervengan y den a conocer sus reflexiones sobre la materia. Volvemos con la doctora Rosa María. A continuación, como estamos hablando de violencia doméstica, como claramente lo expuso la doctora, hay otra población femenina que se ve gravemente también lesionada por esa violencia doméstica. Por esa razón le voy a dar entonces la palabra a la señora Graciela Varela, magistrada del Poder Judicial de Argentina, quien además va a hablarnos también de toda esa materia. Adelante, doctora. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, quiero agradecer al Poder Judicial de Chile y a la Fundación de Justicia y Género por la organización de este maravilloso encuentro. Voy a contarles un poquito cómo tenemos organizada legislativamente y la intervención importante que ha hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres vulnerables. Tenemos una ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que ellas desarrollan sus relaciones interpersonales. Esta es una ley que comprende todos los tipos de violencia, violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, económica, patrimonial, simbólica, y comprende las distintas modalidades de la violencia, no solo la violencia doméstica, entendiendo por violencia doméstica la que es ejercida por un integrante del grupo familiar, independientemente del lugar en donde ésta se lleve a cabo, sino que también comprende a la violencia institucional contra las mujeres, es decir, aquella que se lleva a cabo por funcionarios, profesionales, personal o agentes dependientes de cualquier órgano, y que obstaculizan o impiden que las mujeres tengan acceso a políticas públicas. Abarca también la violencia laboral contra las mujeres, es decir, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo, ya sean públicos o privados, la violencia contra la libertad reproductiva, es decir, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos, el intervalo entre los nacimientos, todo ello de conformidad con una ley de creación del Programa Nacional de Salud Reproductiva. Comprende también la violencia obstétrica,
que es que aquella que desarrolla el personal de salud sobre el cuerpo de la mujer y en los procesos reproductivos de las mujeres, a través de tratos deshumanizados, abuso de medicación, patologización de los procesos naturales, también todo esto conforme una ley de salud. La violencia mediática contra las mujeres. La ley establece un procedimiento en base de cómo se pueden efectuar, cómo la mujer puede efectuar estas denuncias, que las puede efectuar en forma verbal o escrita, y es importante quiénes pueden ser los denunciantes: la mujer que se considere afectada o el representante legal, la niña, adolescente o su representante legal, de acuerdo a una ley también de protección integral de los niños, cualquier persona cuando la afectada tenga discapacidad o que por su condición física o psíquica no pudiera formularlo. En los casos de violencia sexual, únicamente la mujer podrá realizarlo, ninguna otra persona, y en el caso de que sea un tercero el que lo hace, dentro de las 24 horas deberá ratificarla, de lo contrario la denuncia no prosperará. Una vez que se realiza la denuncia, bueno, hay un procedimiento que por razones de tiempo no lo vamos a comentar, pero el juez va a poder y debe adoptar inmediatamente, en cuanto recibe la denuncia, las medidas cautelares para que cese la violencia. Esas medidas cautelares pueden ser desde exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, autorización para retirar todas sus pertenencias, prohibición de acercarse del el agresor a los hijos, en el caso de que también los hijos sean víctimas de violencia, retiro de armas. Bueno, hay una serie de medidas que no es una enumeración taxativa, pero que orienta para esto. Para la implementación de esta ley y permitiendo el acceso a la justicia, ha sido muy importante la labor que desarrolló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando ya en el año 2004 creó una comisión integrada por jueces y juezas de distintas competencias y de distintos grados. Había jueces de primera instancia, jueces de cámara, en los cuales se encomendó la elaboración de un proyecto para la creación de una oficina de violencia doméstica. Esta oficina tiene la característica de que funciona los 365 días del año y las 24 horas del día. Ahí las personas que se crean afectadas por algún hecho de violencia pueden concurrir y hacen la consulta. No es una oficina que tenga funciones jurisdiccionales, es nada más que una oficina de orientación, de evaluación y de derivación. Es decir, llega la consulta, ahí se le va a indicar o se le va a asesorar si en base a los hechos que está denunciando es procedente una denuncia ante el fuero civil o ante el fuero penal, o hacia ambos. Tienen que tener en cuenta que en la Argentina el tema de violencia doméstica, la competencia está en el fuero civil. Las derivaciones al fuero penal son cuando se ha cometido un delito, en el caso de ser de instancia privada, la persona afectada formula la denuncia, o en el caso de ser de instancia pública, directamente la oficina
en casos muy elevados lo hace directamente la Oficina de Violencia, porque son muy elevados la cantidad de denuncias por amenazas de muerte. Al ser de instancia pública, directamente la oficina comunica al juez penal. Puede ser también que no sea necesario derivar a la justicia, y sí es necesario derivarlo a centros de salud para la atención psicológica o psiquiátrica, o a otros servicios de asesoramiento, a los fines de que realicen quizás otra presentación que no tenga que ser una acción de violencia. La oficina está integrada por equipos interdisciplinarios de abogados, psicólogos, psiquiatras y médicos. Se hace una evaluación integral de la denunciante o del denunciante, y con ese informe se acompaña a la persona a sortear un juzgado, y se le acompaña al juzgado a los fines de que quede ahí radicada la denuncia. El juez, inmediatamente que se recibe, debe adoptar las medidas cautelares o puede rechazarlas. No es el informe que le llamamos informe de riesgo, no es obligatorio para el juez. Sirve de orientación para que adopte las medidas. En cuanto la oficina, también lo que hace es un seguimiento de los casos, realiza estadísticas de las consultas que se vienen haciendo. Tiene Magistrada, también... estamos a 1 minuto de tiempo. Bueno, hay un protocolo de trabajo ahí en la oficina que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo convenios con las 23 provincias que integran la República Argentina, a los fines de poder ir instalando oficinas similares en las otras provincias. En este momento ya, además de la que funciona en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos 5 provincias más con oficinas en funcionamiento. Desde el año 2008 hasta ahora se han recibido más de 66.500 consultas, con los cuales la oficina está atendiendo 36 casos diarios, lo cual implica la magnitud de situaciones de mujeres con estos padecimientos. Bueno, después sacaremos las conclusiones, porque a pesar de todo, no solo del recurso legislativo, sino de esta oficina, la problemática no le encontramos aún solución. Exactamente, como dice nuestra panelista, a pesar de todos los esfuerzos que sigue haciendo Iberoamérica para atacar el problema de violencia de género, para prevenir toda esa violencia, continuamos perdiendo el año. Miren, hay un informe que en promedio demuestra que 220 niños y niñas mueren cada día por causa relacionada con violencia doméstica. Así que las 2 magistradas tienen toda la razón en lo que acaban de exponer. Vamos ahora a adentrarnos a otro tema bien interesante. Otra condición de riesgo, de vulnerabilidad en la cual se encuentran nuestras adolescentes. Correspondiéndole la ponencia a la señora Iris Rocío Rojas, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, mi nombre es Iris Rocío, sin embargo, van a escuchar que mis compañeras y prácticamente todo el mundo en Costa Rica me dice Rocío, así que ese es el nombre que siento que me identifica. Y lo primero que tengo que decir rápidamente es gracias Chile y a todas y todos los que nos han atendido y nos han recibido también, y por promover este encuentro tan importante. Bien, la diferencia entre niñas y adolescentes es el periodo menstrual, es la menorrea. Y ahí inicia justamente en esa diferenciación
una de las condiciones de vulnerabilidad. Ya nos decía la magistrada de Chile que el 18% de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años. Sin embargo, en mi país, las estadísticas muestran que más allá del matrimonio, el porcentaje de niñas, adolescentes de 15 a 17 años tienen embarazos sin uniones ni matrimonios, lo que nos obligaría a ir sumando ambos indicadores. Esto implica que ni siquiera tienen el acompañamiento del cónyuge por su edad. Luego, esta situación de embarazo de las adolescentes genera de principio una exclusión prematura del sistema educativo. Se produce una inserción además precaria y temprana en el mercado de trabajo, sin garantías, sin formación, con un niño que es su responsabilidad. Y los sistemas jurídicos, en su mayoría, responden haciéndola responsable, emancipándola y sin tomar en cuenta esta condición de vulnerabilidad, convirtiéndola jurídicamente en una persona mayor de edad, estableciendo a partir de ahí demandas que tiene en torno inclusive a la criatura, al embarazo, se le establecen demandas como si fuese una mujer adulta. Esta situación de vulnerabilidad también está en las opciones de progreso para atender esta situación, porque la pobreza genera problemas de salud para la madre y para el niño. Es decir, a partir del embarazo adolescente, que es uno de los mayores problemas que enfrentan las mujeres de este sector de la población, tenemos una vulnerabilidad especial que no solo la involucra a ella, sino también a la criatura que espera. Es importante indicar que la falta de control médico adecuado y oportuno, que la falta de alimentación oportuna, y que obviamente la falta de formación educativa generan marcas de tal profundidad que les van a afectar en todo su desarrollo. Inclusive desde el punto de vista de salud, un embarazo en estas condiciones compromete su vida. Y el niño, si no recibe adecuada alimentación, genera desarrollos tardíos que también van a marcar a esa criatura de la mujer adolescente. Entonces hay una marca doble y por tanto es importante que los estados como política pública atiendan esta situación de manera especial. En mi país se ha visto la necesidad de impulsar que las mujeres embarazadas adolescentes no abandonen el sistema educativo. Normativa muy vieja que las excluía de los procesos y de los cursos normales de día y casi que las obligaba a cursar ya cuando fueran mayores de edad los programas educativos de noche, han sido modificados. El Tribunal Constitucional ha obligado al Estado a permitir que las niñas embarazadas
puedan continuar su proceso educativo en los centros educativos en los que están matriculadas, y ha obligado al personal docente a no permitir discriminación, fomentando el abandono del proceso educativo. Se han establecido también para todos los adolescentes, pero de manera especial ayuda a las adolescentes madres, bonos o becas de estudio, y especialmente a las embarazadas se les dan becas de estudio con la finalidad de que el sistema no las excluya a ella y a sus hijos, y que les permita continuar con el proceso de formación educativa. De esta manera, restando los efectos perniciosos que tiene para las adolescentes el abandono por el embarazo del sistema educativo. Y ha sido exitoso. Hoy es posible ver a adolescentes embarazadas en los cursos regulares de los colegios, normalmente es esta la edad en la que están, y que ellas reciben esta beca del Estado mensualmente para que puedan continuar con los estudios. Es importante indicar que a nivel de detención hay una situación que aún no ha sido alcanzada en torno a la madre adolescente, y es en materia de delito, cuando una mujer tiene hijos pequeños, el centro penal para mujeres le permite, tiene unas casas cuna donde pueden estar con sus hijos. Si la infractora es una adolescente que aplica la ley penal juvenil en mi país, que es una legislación especializada para este tipo de población menor de 18 años, esta posibilidad no existe aún. Entonces, imagínense ustedes en este cuadro cómo además la vulnerabilidad en la que ya de por sí se encuentran se ve agravada por tener que enfrentar una medida sin las facilidades de acompañamiento del hijo, y teniendo luego que dejarlas en manos de otra persona. Otra de las importantes consideraciones en este campo es en el sistema judicial. Se han creado las cámaras de Gesser para evitar la revictimización, prohibiendo con este uso de estos instrumentos que el agresor pueda tener una posición de poder frente a quien está en esa condición de vulnerabilidad. Los jueces tienen que, o tenemos que desarrollar en nuestros jueces esa sensibilidad de género, que es muy importante, para que en los interrogatorios podamos controlar el uso de la agresión en una posición de poder, que muchas veces las víctimas, sea si son víctimas o si son testigos de actos de violencia de sus padres, les marcan, y muchas veces los abogados de los ofensores asumen una posición de poder que los juzgadores y las juzgadoras deben estar pendientes para lograr el equilibrio que genera una posición de poder de hecho. Magistrada, estamos a 1 minuto. Bueno, gracias. Tenemos una defensa pública especializada para atender a este tipo de población, y eso es un paso importante. Creo que hay que, el interés superior, ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los niños y de las niñas es criterio rector para la elaboración de normas y desde luego de políticas públicas. Ese interés superior del niño
significa que este debe prevalecer sobre el de los estados, sobre el de los adultos, y que tenemos que entender sus especiales singularidades para poder evitar que estas grandes afectaciones a los derechos humanos de este tipo de población se continúen dando. Y tener presente que los derechos humanos son universales, inalienables, indivisibles, progresivos, que tienen un contenido esencial o núcleo duro, donde las niñas y adolescentes deben, y que la lectura de estos instrumentos debe favorecer los intereses y las necesidades de este tipo de población. Y no terminaríamos en el plazo que se nos ha dado si empezamos a ver las niñas con discapacidad, la situación de las niñas indígenas, los problemas culturales que se generan a partir de entender que el embarazo adolescente o el matrimonio adolescente es bien visto por algunos sectores de la cultura y que es más bien estimulado a pesar del riesgo que tiene contra la salud y la vida de este tipo de población. Lo que dejamos para la posibilidad de cierre. Gracias. Volvemos entonces nuevamente con la magistrada Rosa María Maggi para las conclusiones sobre la materia que nos está convocando esta tarde, cuáles son esas condiciones de vulnerabilidad para las mujeres mayores, las niñas y los adolescentes. Señora Rosa María. Bien. Quisiera referirme a un punto que… Creo que está apagado. Eso. Acércalo. Quiero referirme a un punto que aparentemente hemos dejado un poco de lado, que corresponde al segmento de aquellas mujeres en que enfrentan la situación, el problema de género junto a una edad avanzada, las mujeres adultas mayores. Actualmente sabemos que la vejez conlleva más años de vida a consecuencia del mejoramiento sostenido y permanente de las condiciones de salud, de los avances científicos y tecnológicos, entre otros, que han disminuido las tasas de mortalidad y aumentado las esperanzas de vida. En Chile, les puedo contar que la esperanza de vida se ha calculado en 82 años para las mujeres y en 77 años para los hombres. De acuerdo con los datos de la encuesta CACEN del año 2011, hoy en día la población que tiene 60 años y más en Chile representa el 15,6% del total de la población. En esta situación, entonces, la vulneración de los derechos humanos de las mujeres adultas mayores puede presentarse con facilidad, porque son personas que pueden encontrarse en una situación especial, de especial vulnerabilidad, dado que en general enfrentan una mala situación de salud, una avanzada edad y escasos recursos. Pueden requerir cuidados específicos, lo que implica una fuerte dependencia de otras personas, sean sus familiares o las instituciones en que se encuentran internadas. Especial preocupación debería asumir el Estado para tratar de cautelar la situación de este grupo de personas que está en particulares situación de vulnerabilidad. Creo que han estado postergadas durante mucho tiempo y particularmente las mujeres que somos las que más vivimos finalmente. Alguien hablaba en una oportunidad que decían que el Código Civil estaba inspirado en una doctrina filosófica que dice cuál es el orden de los afectos cuando se refiere a establecer los órdenes de sucesión. El primer orden de sucesión para casi todos nuestros países, ¿no es cierto?, es el de los hijos, que excluyen a todos los demás. Solo a falta de los hijos vienen los padres y solo a falta de ellos recién figuran los hermanos. Y eso es como una ley de la vida, una ley que existe desde tiempos inmemoriales. Pensando en eso, decía, en realidad los padres se preocupan de los hijos, pero no siempre los hijos de los padres. Y nosotros vemos muchas situaciones de abandono respecto de los padres y respecto de los abuelos o los ancianos. Los abuelos entonces se preocupan mucho de los nietos,
pero los nietos apenas crecen, ya se olvidan de los abuelos. De manera que la situación de las personas mayores es un tema que verdaderamente debemos abordar. Bueno, y en realidad, respecto de la situación de los niños y adolescentes, yo quisiera reafirmar que parece esencial que el derecho de los niños a ser escuchados, tanto en el sentido del ámbito proteccional, cuando ellos quieren explicar cuál es el problema que los afecta, el derecho a ser oído, que sería más bien, en el caso chileno, dentro de la justicia de familia, ese debe ser recibido por profesionales que estén debidamente capacitados, que estén preparados para recibir ese relato, que sean capaces de inspirar confianza en el niño para que él pueda expresar verdaderamente cuál es el problema que le afecta. Y en el ámbito penal también debemos velar, nos preocupamos en general mucho por los derechos del imputado, los derechos, pero también los derechos de los niños afectados son importantes. A veces los niños son interrogados una y otra vez y tienen que revivir una historia muchas veces. Parece a veces un contrasentido que el imputado tiene derecho a guardar silencio. El niño no tiene derecho a guardar silencio porque el Ministerio Público va a insistir en interrogarlo y la defensa en interrogarlo hasta obtener una respuesta que satisfaga sus propios intereses. Los niños se comportan de manera diferente, no siempre están dispuestos a decir las cosas tal como porque la presión a la que son sometidos influye en sus dichos. A eso apuntan entonces estas salas especiales que estamos nosotros implementando. Ya hay 26 o 22 salas en los tribunales de familia y esperamos que el próximo año haya otras 26. Y también paralelamente una sala especial donde tengan el confort necesario y la tranquilidad para ser entrevistados por una sola persona. Tal vez no podrá ser una entrevista única, porque eso ya es una utopía. Una entrevista única en que el niño por una sola vez tenga que contar la historia parece imposible, pero sí un solo entrevistador, una sola persona con la que se tenga que enfrentar el niño, pareciera que pudiera ser un poco más asequible. En fin, hay una serie de medidas que se pueden adoptar para evitar los efectos negativos que la judicialización produce en los niños. Para todos nosotros enfrentarnos a un tribunal es una situación que nos presenta temor, preocupación, a cualquier persona lo intimida. Imagínense ustedes un niño que no sabe a qué lo llevan y que se ha visto tal vez sometido a una situación de vulneración o que ha sido testigo de un hecho que le ha causado un impacto o que tiene un problema en su familia, al interior de su familia y que no se atreve a denunciar y no se atreve a qué decir. En general, yo creo que conciliar todo esto merece una preocupación fundamental y esperamos que todas las medidas que se vayan tomando vayan mejor interpretando los derechos de los niños y evitando su revictimización y su vulneración de derechos. Muy bien. Vamos entonces a escuchar las conclusiones de la señora Graciela Varela, magistrada del Poder Judicial de Argentina, sobre la materia. Respecto de las adultas mayores, voy a ampliar un poquito lo que dijo la señora ministra, respecto de que vemos bastantes casos debido a la situación económica por la cual está atravesando mi país, que muchas veces los hijos que ya tienen constituida su familia con hijos, pierden su vivienda, no pueden seguir pagando los alquileres y vuelven nuevamente a la casa de los padres. Y lamentablemente lo que vemos es un maltrato. Se han recibido muchas denuncias, quizás no son los propios adultos mayores los que efectúan la denuncia porque les cuesta denunciar a sus hijos, pero que son sometidos realmente a situaciones en donde quedan relegados a un sector de la casa,
pero en definitiva es el adulto mayor el que está solventando absolutamente todos los gastos y se han recibido hasta denuncias de maltratos físicos, porque bueno, el viejo estorba, el viejo se mete y en definitiva son los que están dando todo el sustento económico para los hijos y para los nietos. Saliendo de ese tema, como les había dicho antes, a pesar de que tenemos una legislación muy actualizada y muy comprensiva de todos los distintos tipos de violencia contra mujeres y contra niños, la violencia cada vez se incrementa, porque, como decía Adolfo, las leyes son necesarias pero no son suficientes. Y no son suficientes porque no van acompañadas de las políticas públicas para prevenir. Y esto es lo que más nos está costando, obtener estas políticas públicas para prevenir desde la educación. Hay que prevenir, hay que enseñar de la no discriminación, de la no violencia, desde el jardín de infantes. Y esto está llevando tiempo. Creo que van a pasar generaciones educando a las personas. Hay que también establecer políticas públicas para, en el caso, por ejemplo, se había tratado acá el tema de la retractación de las denuncias. Esto se ve mucho. La mujer va, denuncia, se adoptan las medidas y después son las propias mujeres las que se presentan ante el juez y dicen: no, yo quiero que se levanten todas las medidas porque él prometió que va a cambiar. La experiencia nos dice que nadie cambia así de la noche a la mañana, pero ¿qué pasa? Se sienten solas, se sienten presionadas, se sienten que no tienen dinero, porque el proveedor del dinero muchas veces es el agresor. Entonces, para esto es necesario que existan políticas públicas para lograr empleos, para lograr el mantenimiento de vivienda, para lograr una ayuda por tiempos, no esto in eternum, ¿no? Subsidios in eternum, pero en el momento, por lo menos hasta que la mujer puede hacerse cargo nuevamente del mantenimiento de ella y el mantenimiento de los hijos. Que haya patrocinios jurídicos gratuitos, porque si bien las denuncias de violencia pueden realizarlas, por lo menos en mi país, pueden realizarla la afectada directamente sin la necesidad de un patrocinio gratuito, esto es para tomar la medida cautelar, pero el juez a lo mejor establece alimentos provisorios como medida cautelar, pero la ejecución de esa cuota alimentaria sí necesita un proceso y necesita de un patrocinio. Y muchas veces vemos que frente a la inexistencia de un patrocinio jurídico gratuito, porque si tiene ya una propiedad ya no hay, porque son escasos, que dotarlos. La Defensoría General de la Nación, a través de la doctora Estela Maris Martínez, estableció para la Oficina de Violencia 2 o 3 profesionales encargados de estos patrocinios, pero que resultan insuficientes. También creo que es necesario las políticas públicas para tratamientos psicológicos, para tratamiento no solo de la víctima, sino también de los agresores. También sería necesario políticas públicas para tratamientos o atención de las familias en el medio, porque es necesario a veces no solo un tratamiento psicológico por una patología o una personalidad determinada, sino es necesario para cambiar conductas, para enseñar a las madres o a los padres cómo tratar a un niño, qué es lo que está bien, cómo se le ponen los límites, y para esto únicamente que sean profesionales,
que vayan a las casas y que les den determinadas indicaciones. Es necesario también el aumento de las casas de acogimiento, porque frente a situaciones, las últimas estadísticas que tenemos de la Oficina de Violencia es que el 55% de las denuncias que se reciben, el riesgo es alto. Cuando el riesgo es alto, hay un riesgo vida realmente, con lo cual en muchas oportunidades es necesario separar provisoriamente a la mujer y a los niños de la casa, pero los hogares que en este momento funcionan son con prohibición de salidas, tienen que salir siempre acompañadas, y muchas veces son mujeres de muy bajos recursos, a lo mejor personas que trabajan en servicio doméstico, y hace que pierdan los empleos. Entonces es necesario la implementación de otro tipo de casas. Bueno. Muy juiciosa, no hubo que recordarle que faltaba un minuto. No, porque sí. Muy bien, vamos a aprovechar entonces ese minuto adicional para que la señora Rocío Rojas, magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica, también tenga la oportunidad de sacar las conclusiones de este panel. Gracias. Como dije anteriormente, dentro de la problemática de la población adolescente, faltan temas que no me dio chance de cubrir en estos 10 minutos, y es, por ejemplo, la trata de personas y de mujeres involucra de manera especial a las adolescentes. Tenemos en relación con las adolescentes el problema de la transmisión del VIH-Sida. No hay información ni preparación para ellas en este flagelo, y normalmente estas niñas se ven sorprendidas con una enfermedad de este tipo que podría amenazar su vida. Luego, el problema de la pornografía infantil, del crimen organizado, involucra a las mujeres adolescentes de manera especial. Es importante y es un derecho de esta población el que se le dé instrucción en materia sexual, de uso de anticonceptivos. En mi país hubo una grandísima discusión para lograr que el Ministerio de Educación pusiera las famosas guías sexuales dentro de un programa de ciencias. Hubo un enfrentamiento directo de la Iglesia Católica y de algunos padres a que el Estado se ocupara de esta formación y de la enseñanza y de la prevención. Es tan grande el problema adolescente que inclusive figuras reconocidísimas en mi país iniciaron campañas a través de la televisión para mitigar esta situación. Los adolescentes, finalmente el Tribunal Constitucional resolvió que en equilibrio, pero un equilibrio que en realidad no necesariamente atiende al interés superior del menor, porque dijo, los padres deciden por los hijos si quieren recibir o no la instrucción que el Estado les da con estas guías en materia de ciencias. Con lo cual, es factible que los progenitores decidan, y basta con que manden una carta diciendo que no desean que sus hijos vayan a la instrucción de guías sexuales en el área de ciencias, para que estos muchachos no reciban esta formación y estas guías, que no fueron aprobadas por la Iglesia Católica y que generó todo este problema. Finalmente quedó a discreción de los adultos. En una sociedad adultocéntrica ellos tienen el control, ¿verdad? Y finalmente los adolescentes quedan expuestos a lo que sus padres resuelvan. El derecho a ser escuchados, de que hemos
hablado aquí, parece que es ser escuchados a través de sus padres, ¿verdad? Hay una relativización, pareciera, y leyendo un poco con ocasión de la preparación de esta ponencia, decía que normalmente a los niños y adolescentes se les identificaba, y así fue durante mucho tiempo, por lo menos cuando yo estudiaba, en relación con la capacidad jurídica. Y entonces niño y adolescente era aquel que no tenía capacidad jurídica. Esa era la distinción que se aprendió en las escuelas de derecho. Eran, por tanto, objeto de la autoridad parental, objeto de las políticas públicas, objetos, nunca sujetos de derechos y nunca sujetos de derechos humanos. Si hay realmente derechos humanos de los niños, y uno de ellos es el ser escuchados, el ser protegidos, en realidad no debería hacerse depender de la voluntad de los padres el ejercicio de algunos de estos derechos. Sin embargo, esto es así y así están funcionando las famosas guías sexuales en nuestro país. En la práctica a los adolescentes les gustó, ha sido exitoso, ellos han decidido quedarse y se han podido implementar, con lo cual tienen un poco más de oportunidad de protección. La política, y yo quería comentarles rápidamente, el anuncio se hizo en la prensa, una divulgación grande diciendo que las relaciones sexuales con menores de edad era delito. Y entonces en el anuncio aparecía un hombre diciendo diciéndole a una niña que el amor no tenía edad, ¿verdad? Y entonces decía, no, si el amor no tiene edad. Entonces luego venía la indicación del Estado, la relación sexual con niñas es delito. Y se tuvo que acudir, ¿verdad? Todavía hace algún tiempo en mi país, la violación que implicaba la relación sexual con una niña menor de edad, la ofensa se eliminaba del ordenamiento jurídico con el matrimonio. No sé si aún en algunas legislaciones existe esta normativa, pero vean a quién protege. Se protege al agresor de ir a la cárcel con un matrimonio por un delito de violación, porque así es, eso es tener relaciones sexuales con un menor de edad. Es realmente, los jóvenes son el futuro del mundo, y creo que es muy importante dentro de las vulnerabilidades atender esta, porque son el futuro de nuestros países y es importante que a la brevedad política se desarrollen políticas públicas para este sector de la población, porque culturalmente hasta en algunos sectores es bien visto que las niñas menores de 18 años se casen y los padres concurren a dar sus consentimientos y a emanciparlas, a hacerlas mayores de edad antes de lo que biológicamente corresponde, con la carga que esto representa para este sector de la población especialmente vulnerable. Y si me queda algún tiempito, no lo sé. A ver, a quien nos está indicando qué tiempo queda, doctor Luis Guillermo. 4 minutos, doctor, bueno, adelante. Y si me queda algún tiempito, porque esa es una enunciación, y como yo había preparado la charla de los temas, bueno, todas lo habíamos hecho, sí quisiera hablarles de la vulnerabilidad de las adultas mayores también, porque entre más envejecemos, ¿verdad? Resulta que la pirámide de nacimientos en mi país ha disminuido, pero las que mayor contribuyen a los nacimientos son las adolescentes, y mientras que la pirámide de nacimientos va disminuyendo, las adultas mayores van creciendo en número. La esperanza de vida al nacer es mayor para mujeres que para hombres en mi país también. El porcentaje de adultas mayores, viudas, solteras o divorciadas es mayor que los varones. Pero esto, visto así frío, no dice nada, pero dice mucho al mismo tiempo. Dice de una situación de dependencia,
¿verdad? En Costa Rica las adultas mayores tienen una instrucción relativamente baja, el mayor porcentaje solo ha concluido la primaria. El mayor riesgo y vulnerabilidad está en las mayores de 75 años. Normalmente tienen atención médica en la seguridad social por parte del Estado o un seguro familiar, pero no han contribuido para tener una pensión. Entonces, esta situación, como lo decía la presidenta Bachelet, también referente a Chile, genera dependencia de esta población para poder subsistir, para cubrir sus necesidades básicas. Tenemos una pensión para este sector de la población del régimen no contributivo, porque no han contribuido a una pensión. Normalmente las que hoy son adultas mayores, que fueron nuestras madres, se dedicaron más a las tareas domésticas propias de la época y no pensaron ni los estados, ni ellas mismas, ni sus familias que un día iban a necesitar recibir retribución económica para cubrir sus necesidades básicas. Ok. Se pone entonces en riesgo esta situación, pero además esa dependencia de adultas mayores pobres las pone en una condición de especial vulnerabilidad. Las adultas mayores pobres asumen el rol de cuidado de la familia. Se dice que no tienen nada que hacer, entonces tienen que cuidar a los niños y a los nietos y a los bisnietos. Tienen un trabajo sin horario, sin garantías sociales y sin salario. Su vulnerabilidad pasa por el temor al abandono. El grupo de adultas mayores que integra la cifra negra de trabajadoras sin salario es cada vez mayor. No tienen acceso a esa seguridad que les da poder ser autosuficientes. Cada vez son mayores las situaciones de abandono, inclusive en los hospitales, las internan por una situación de una gripe o alguna situación que la familia entiende que tiene internamiento y luego no las recogen, ¿verdad? Los centros para atención de los adultos mayores en mi país son insuficientes para atender la necesidad de este tipo de población. Hay una gran violencia patrimonial. Muchas veces la familia condiciona el cuidado y la atención de las necesidades básicas a la transmisión, por ejemplo, del patrimonio, de lo que hayan podido construir en su vida productiva. Entonces, si no me da el usufructo, si no me traslada la propiedad, no la atiendo. Hay una situación realmente también preocupante de este sector especialmente vulnerable, que es el otro extremo de la situación de la niñez y de la adolescencia. Creo que requerimos políticas públicas urgentes en ambos campos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestras tres panelistas. Realmente hoy, un día como hoy, 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia de Género, pues ha sido bien interesante abordar este tema. Queda entonces entre las conclusiones de las honorables magistradas varias ideas sumamente claras. En principio rescataría la necesidad de una política pública iberoamericana, porque claramente se ve que es la necesidad más sentida que hay en cada uno de nuestros países. Pero también queda muy claro que no obstante, cada uno de nuestros países ha buscado diferentes formas de atender el problema de violencia contra nuestro género sigue creciendo. La aproximación entonces exitosa a las soluciones que espera la mujer en relación con la violencia de que es víctima, tengamos claro que no depende de la intuición de los funcionarios judiciales, sino del conocimiento científico. Es otra de las grandes conclusiones después de escuchar a estas tres honorables magistradas. Es el conocimiento técnico y especializado
del cual debe hacer parte el juez de la República. Ese acervo que tiene, esa sapiencia, debe de también incluir el manejo de la violencia frente a nuestro género. Es a él o a ella a quien le corresponderá determinar de qué naturaleza y hasta dónde debe extenderse la protección que necesita la mujer que ha sido vulnerada por los propios miembros de su comunidad. Es importante, indiscutiblemente, para acercarse al tema de género, tener un conocimiento, una visión del universo en el cual se encuentra la mujer. Será de la única forma que el funcionario que se desempeña como juez de la República se acerca más a las soluciones que se están esperando de él, a la protección de su integridad personal y emocional. Mientras esto, señoras y señores, no suceda, de acuerdo con las exposiciones de las 3 magistradas, podremos decir que todo lo demás será especulación, enunciaciones subjetivas, todas muy plausibles, pero intuitivas, emotivas, que finalmente no resuelven la problemática. Muchísimas gracias nuevamente a nuestras 3 panelistas. Claro.